Gloria a Dios, Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. En el día de hoy me acompaña el pastor Breli Vera, que estará testificando a Cristo. Amén. Que Él se presente, amén. Gracias, Gina, por esta oportunidad de poder hablar a tu público. Es para mí un honor el poder ser parte de este proyecto. Hemos visto ya cómo varias personas han testificado a Cristo y cómo esto ha sido de gran bendición. Entonces, gracias por la oportunidad de poder hablar. Amén, amén. Bueno, voy a iniciar con una cita bíblica que ya todas las conocen, que es Juan 3:33. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Y sabemos que Dios es veraz, que Dios es poderoso. Entonces yo creo que nuestro hermano Breli no testifica a Cristo con esta. Entonces, voy a hacer la primera pregunta. Breli, o como fue instruido en el camino del Señor, yo creo que sé cómo fue la convicción de Breli con Cristo. Amén. Sí, como ya dijiste, yo nacido y criado en el Evangelio, mis padres son pastores y antes de ser pastores eran líderes en la iglesia que estaban antes. Entonces yo tenía de los 5 años predicando en campaña de niños, actividades de niños, pero hay una diferencia, como tú dijiste, de tú como estar en ese ambiente, pero tú ser convencido de lo que es, de quién es Cristo y qué es la salvación y todo eso. Me recuerdo que para mí sucedió eso de la edad de los 7, 8 años. Mi papá predicó un mensaje sobre la venida de Cristo y lo predicó en la iglesia y me recuerdo como si fuera hoy, él predicó, Cristo viene, Cristo viene. Eh, y yo no fue a mi casa ese día y parece que ese día eh, se parqueó un camión donde nosotros vivíamos y ese camión tocando bocina y cada vez que tocaba la bocina me sonaba a mí como una trompeta. Entonces, cada vez que del camión te sonaba, yo iba a correr al cuarto de mi padre. Y si Ya yo veía que estaban. sí, Dios, aquí tú no has venido todavía. Y me iba a contar otra vez. Y eso pasó más o menos como cinco veces esa noche, a esa edad de los 7, 8 años, donde el camión tocaba, yo corría, mis padres estaban ahí, pero como la séptima vez, como yo fui como quebrantado y comencé a llorar y yo decía, papá, yo no me quiero quedar, yo quiero irme con Cristo, quiero. Entonces ese día en el cuarto ahí, yo creo que era las 3 de la mañana, yo acepté a Cristo como Salvador en mi corazón a esa edad de los 7, 8 años, aunque estaba en la iglesia, mi papá me decía, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Entonces yo cuento esa experiencia porque después de ahí fue que pude entender en sí, ok, estaba en la iglesia, pero ahora como que entiendo qué es lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces esa fue una experiencia que no sé, nunca se me va a olvidar porque lloré esa noche como, lloré mucho, lloré mucho. Wow. Bueno, es una buena experiencia porque ya sabe por qué está instruido, Sí, por qué amo a Cristo, por qué sigo a Cristo. ujú, Amén. claro. Entonces, esta era la siguiente pregunta, también como dice también la palabra, que el Espíritu es que da, que convence, o sea, el Espíritu Santo es que lo convence a nosotros. Claro. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿con qué personaje bíblico te identificas? Sí. Para mí, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, voy a mencionar dos, si me da la oportunidad. Eh, Josué, Josué, uno que siempre conecto con él, porque, como te dije, mis padres son pastores, mi papá, un pastor, un hombre de Dios, un hombre que admiro y respeto mucho y siempre había esa como, oh David, y me llamaban a mí Davidcito y cuando yo predicaba, cuando mi papá predicaba yo y decían, predican iguales. Entonces eso como que ponía un chin como de temor, como seré yo un día, llegaré un día a ser así o predicar de esa manera. Entonces recuerdo que leyendo esa historia de Josué, Dios le habla con Josué, le dice, tú vas a hacer cosas grandes, cosas mayores y el mismo milagro que Dios hizo con Moisés, que fue abrir el mar, vemos que Dios lo hace con Josué en abrir en Jordán. Entonces, para enseñar como lo que yo hice con tu líder, con lo que yo hice con Moisés, también lo voy a hacer contigo. Vemos que Josué fue uno de los que vio la tierra prometida, él fue el que entró.
Entonces, siempre me ha impactado Josué en mi vida y la otra persona es una historia que yo siempre menciono y es esa historia de la mujer samaritana. Y si Michelle le escucha, ella va a decir sí, porque es una historia que me impacta mucho porque vemos una conversación entre Jesús y esta mujer de liberación y esta mujer que a lo mejor iba a buscar agua todos los días. Cuando se encuentra con Jesús, ella va y dice, vengan, vengan, yo conocí a alguien que vengan a escuchar de él y esa mujer cambió esa donde ella vivía. Entonces vemos ahí, en una historia vemos el poder de lo que Dios puede hacer cuando alguien se dedica a Dios a través de Josué, pero también vemos de que Dios, le seguimos un Dios que aún en tu condición peor, Dios todavía tiene misericordia de ti y trata contigo y te puede usar para hablarle a otro. Entonces esas dos personas son las que más la tengo en mi corazón, esas dos personas. Amén. Amén, así. Gloria a Jesús. Entonces, la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo has visto a Dios obrar en su vida? Wow, muchísimo, muchos testimonios. Eh, yo creo que para mí y como joven, tú sabes que uno está en la iglesia, uno prácticamente está en la iglesia todo el tiempo, la iglesia es la vida de uno. Y uno escucha su testimonio y lo que Dios hace, pero cuando le toca a uno vivirlo es que uno entiende más o menos que le había escuchado, pero ahora me toca a mí. Yo me recuerdo que pasé por un momento donde eh, recién casado, recuerdo de que mi esposa salió, lo conté en la iglesia, salió con un dinero, un ahorro que habíamos hecho, nosotros recién casados, jóvenes, no éramos ricos, pero eso era una buena cantidad y me recuerdo que yo llegué a la casa y encontré a Michelle llorando en la cama. ¿Y qué pasó? Y "Oh, se me perdió el dinero, se me perdió de bueno. ¿Qué Ay, se puede hacer? Recuerdo que llamé a mi papá y mi papá me dijo, bueno, vamos, hay que pensar, ¿no? Hay que orar, vamos, no te preocupes, Dios tiene el control. Recuerdo que fue una iglesia a ministrar y me dieron una ofrenda de $100 ese día. Y yo tenía la opción de por lo menos quedarme con los 100 y decir, ok, ese es para el 1000 o ese día Dios puso en mi corazón esos 100 aunque esos son los primeros 100 dalo al Señor. Y yo, aunque no quería, mm, ok, pero si tú me lo dices que lo dé, yo ese día cogí ese cheque y lo di a la iglesia, que es el 10% de 1000. El 100 era el 10%. Esa misma semana, Reina, los $1000 que se me perdieron, me regresaron a la mano otra vez. gloria a Dios. Dios abrió la puerta ahí fue que yo pude ver, que cuando tú le crees a Dios en lo poco y Dios te dice algo, Dios sabe lo que hace y él va a abrir la puerta para bendecirte. Y eso cambió mi vida para siempre, esa experiencia. Amén. Y la importancia de la obediencia, porque fuiste Amén. obediente. Amén. Amén. Así es. Y otra pregunta es la siguiente. Como pastor, líder, esposo, padre, o sea, ¿qué consejo le das a la congregación, nosotros los jóvenes, o también, como fuiste instruido, así como muchos están instruyendo a los hijos? O sea, tú estás instruyendo también porque tus hijos son pequeños, Sí. pero ¿cuál Ah, es la importancia? Porque tú fuiste instruido en el sí, camino. claro. Eh, mi mamá, mis padres fueron bien, bien, bien instrumentales en enseñarnos a nosotros que Dios es la base de todo. Dios es la base de todo. Me recuerdo que cuando yo como joven llegué a una etapa donde me enfoqué en jugar baloncesto y me descuidé y me levantaba temprano y mi mamá siempre me recordaba, Dios es la base de todo, Dios es la base de todo. Y recuerdo que una vez me lesioné mi rodilla. Yo me recuerdo que esa noche mi mamá me comenzó a orar y dijo, Señor, sana esa rodilla para que él pueda arrodillarse y orar y buscar de ti. Y esa rodilla se me sanó, se me sanó. Entonces pude aprender y el consejo que yo le doy es que si Dios no es la base,
todo, no puede sobrevivir. Como joven, como esposo, como pastor, como lo que sea. Si Dios no va primero, no importa qué tal talento tú tengas, no importa la sabiduría que tú tengas, todo eso se desvanece. Y la importancia de poner a Dios, creer en Dios y no confiar en lo que tú sabes, porque hay situaciones que te llegan que lo que tú sabes no te va a servir, que lo único que te toca es depender totalmente de Dios. Entonces eso fue algo que mi padre, le doy gracias a Dios porque mi padre me enseñaron y ahora le estoy enseñando eso a mis hijos ahora de depender en Dios y de orar y orar en las noches antes de acostarnos, de levantarnos, porque son cosas que se quedan. Y hasta el día de hoy, esas instrucciones que mi mamá y mi papá me decían de niño, hasta el día de hoy, ya que estoy un poquito más viejito, no viejo, todavía, todavía se me han quedado de poner a Dios. Dios va primero en todo lugar. Amén, así es. Entonces, esta es la última pregunta y esta siguiente. O sea, con otras tres palabras, ¿qué pensamiento te llega? Convicción, fe y testimonio. Mm. Convicción. Cuando escucho la palabra convicción, lo que me llega a la mente es seguridad de quién es Dios y quién es Él en tu vida, que son dos cosas muy diferentes. En otra palabra, no tan solo saber que Dios es poderoso, estoy convencido de que Dios es poderoso, pero también estoy convencido de que yo he visto el poder de Dios en mi vida también. Tener esa convicción fuerte, así como tú estás viendo eh, este video, así, esa convicción que no se puede cambiar. La próxima es fe, ¿verdad? Ujú. Wow, fe. Como dice la gente, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mm. Es creerle a Dios. Es como, por ejemplo, mi bebé, yo tengo un bebé Liva que tiene 2 años y yo lo pongo arriba de algo, no importa el tamaño. Yo le digo, tírate. Y él se va a tirar, porque él sabe, ok, si yo me tiro, mi papá va a estar ahí. Entonces, esa certeza, esa seguridad de que si Dios habló, no importa lo que tarde, si Dios lo dijo, Dios no miente, se va a cumplir. Y testimonio es una palabra bien amplia. Eh, Testimonio básicamente es la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros somos un testimonio. Por ejemplo, yo soy un testimonio vivo. Yo no estaba supuesto a nacer. Y entonces cada día que yo estoy en la tierra, que me levanto, es un testimonio que estoy dando y puedo testificar de que Dios es grande. Entonces, en esa parte que mencionaste, Sí, interesante, claro, sí, no, importante. no, no, hay tiempo, hay tiempo. Ah, ok. Sí. Entonces, como tú dijiste, como es, no estabas supuesto a nacer, vemos el testimonio que es, Ujú. te vemos a ti, vemos la obra del Señor. O sea, ¿qué pasó en ese testimonio? O sea, Wow. que nos cuente. Sí, no, no, mi mamá había tenido un embarazo. Antes que yo, mi mamá había estado embarazada con una hembra y había perdido ese embarazo. Eh, entonces, yo venía ya, yo soy el segundo, pero mi mamá comenzó a perder mucha sangre, muchas complicaciones. Me recuerdo que en uno de esos momentos, en uno de esos coágulos, ella fue al doctor y el doctor le dijo, bueno, no hay nada que hacer, mándenla para su casa. Ese bebé está perdido, básicamente. Ella lo va a botar por su propia cuenta. Mi papá me cuenta que esa noche ellos llegaron a la casa bien como así, como desencantados y en el cuarto comenzaron a orar y que esa noche descendió como una gloria en ese cuarto. Gloria, Mi papá se desmayó, mi mamá se desmayó santo. eh, y, y cuando vamos nosotros, estaba yo ahí, Claro. estaba yo ahí, recuerdo que yo creo que Dios fue, bajó y arregló lo que tenía que arreglar ahí. El embarazo siguió, complicaciones, el doctor dijo, bueno, sí, una posibilidad, no sé si vas a nacer. Recuerdo que mi mamá va al parto, en el parto, el doctor dijo que mi mamá murió y morí yo también.
mi papá en oración, mi mamá regresa a la vida, yo también regreso a la vida y aquí estoy yo, 28 Amén. 28 años, 28 años después, aquí estoy. Y mamá siempre me lo decía a mí cuando yo vine creciendo. Y había momentos como jóvenes que tú como que te tambaleabas y quería como hacer lo que mi mamá me dijo que no, es que no, tú eres un milagro de Dios, tú eres un milagro de Dios. Llegó un momento en mi vida donde yo como que comencé a dudar y recuerdo que sentí que Dios habló en mi vida y me dijo, si tú ibas a ser cualquier persona, te hubiera perdido. El embarazo se hubiera perdido. Entonces, en otras palabras, no gaste la oportunidad que yo te di de estar en esta tierra porque te permití estar aquí. Amén, verdad. Y yo agarré esa palabra y yo no estoy jugando con eso. Si Dios me permitió llegar a este mundo es por una razón y para, como tú dices, testificar del poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Amén. Tomé mucho tiempo, Reina, perdóname, pero No, está bien, gloria a Dios. Ahí vemos el poder de Dios. Vemos que Dios es el dador de vida. Como claro. dice la palabra, este es mi verso favorito, que dice que antes que te formase en el vientre te conocí, y Ujú, antes que naciese te santifiqué, claro. y te di por profeta de la nación. O sea, ese es mi verso realmente. Porque, o sea, también Dios hizo un milagro en mi vida. Entonces, pues ese verso bíblico de que me convertí, o sea, fui a la Wow. iglesia. El primer verso bíblico que leí fue ese, me identifiqué con Jeremías. Por eso, pero ahí vemos el milagro de Dios, vemos el poder de Dios, que Amén. Dios es un Dios poderoso, Dios sigue siendo milagro, Dios sigue siendo el Amén. mismo Dios de ayer, que es poderoso y es dador de vida. Amén. 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 Muchas gracias, Breli, por testificar a Cristo. Gracias Amén. por este tiempo que yo sé que la persona que van a escuchar esta palabra, yo sé que será de gran bendición y también, wow, gracias, Señor. También aquella persona que están esperando en el Señor, un milagro para tener su bebé, un milagro en cualquier área de su vida. Vemos que para Dios no hay nada imposible. Nada, Dios nada todo imposible. lo puede. Amén, amén. No, gracias por la oportunidad y esperamos de que todo el que escuche esta programación sea bendecido de una manera poderosa. Así que gracias. Amén, gracias. Dios te bendiga. Voy a hacer una pequeña oración para combinar. Amén, amén. Amén. Padre, gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias Señor, por la palabra que ha sido en este día testificando tu nombre, Padre Santo. Yo sé que será de gran bendición para cada vida que van a escuchar este testimonio, Señor. Gracias, Señor, por Breli, que ha dedicado su tiempo para testificar de a ti, Cristo. Sigue bendiciendo, sigue ayudando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Nos vemos. Dios le bendiga. Amén.